Lectura del libro de los Números. En aquellos días dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, y puerros y cebollas y ajos? En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo machacaban en el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada una a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado, dijo al Señor: ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, sino que me haces cargar con este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con el juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo que me viene llorando? Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, así no veré más mi desventura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor lo adularían, y su suerte quedaría fijada. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Y Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Y ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces.
y les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Moisés, pensaba yo, el pobre Moisés estaba tratando de sacar a aquel pueblo con todas las dificultades y se ve cómo iban a llorarle. El pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, y así provocaban la ira del Señor, porque encima de que les alimenta, encima de que les da lo que necesitan para salir adelante, era una comida que no les gustaba, porque el maná era muy débil y porque además se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de bedelio, y el pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían y lo machacaban en el almirez y lo cocían, hacían hogazas que sabían a pan de aceite. No estaba tan mal, pero es que nos gusta protestar. Entonces ya Moisés, harto de tanta protesta, pues le dice al Señor: Señor, llévame, sácame de aquí. Coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo tú a la tierra que prometí con juramento a sus padres. Me has dicho eso, pero ¿de dónde voy a sacar yo para dar de comer a todos estos? Porque están pidiendo carne. Yo solo puedo cargar con este pueblo, yo solo no puedo. Y si me vas a tratar así, hazme morir. Pidió que morir, estaba harto el pobre. Por favor. Sin embargo, el Señor le hace ver cómo tiene que tratar a ese pueblo y empezó a enseñarles que debían de dar gracias por lo que Dios les iba enviando y sacando adelante. Tuvieron todo resuelto. Y además en el Evangelio de hoy nos cuenta lo que ya vimos el domingo, porque la Iglesia quiere que meditemos mucho estas escenas. El Evangelio nos recuerda hoy el milagro de la multiplicación de los panes. Al inicio de la narración que hace Mateo, Jesús acaba de recibir la noticia, lo dice el evangelista, de la muerte de Juan el Bautista. Y con una barca cruza el lago en busca de un lugar solitario. La gente lo descubre, le precede a pie, de manera que al desembarcar el Señor vio una gran muchedumbre, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Así era Jesús. Todos los gestos, todo lo que está en el Evangelio para nosotros es capital. Jesús no es frío, Jesús no tiene un corazón frío, Jesús es capaz de conmoverse. Y aquel día el Maestro se dedicó a la gente. Su compasión no es un vago sentimiento, muestra en cambio toda la fuerza de su voluntad para estar cerca de nosotros y de salvarnos, porque nos ama mucho y quiere estar siempre con nosotros. El Santo Padre dice: en este hecho del milagro se pueden encontrar 3 mensajes, 3. El primero, compasión. Lo acabamos de recordar. Ante la multitud que lo seguía y, por decirlo así, no lo dejaba en paz, Jesús no reacciona con irritación, no dice: esta gente me molesta. No. Sino que reacciona con un sentimiento de compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Pero estemos atentos, compasión, lo que siente Jesús no es sencillamente sentir piedad, dice el Papa, es algo más, significa compatio, es decir, compadecerse, es identificarse con el sufrimiento de los demás hasta el punto de cargarla sobre sí. Así es Jesús. Sufre junto con nosotros, sufre con nosotros, sufre por nosotros. Y la señal de esta compasión son las numerosas curaciones que el Señor hace.
El Señor nos enseña a anteponer las necesidades de los demás, de los pobres, de los más necesitados, a las nuestras. Esto es muy importante, y sobre todo en la pandemia. Nuestras exigencias, incluso siendo legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Primer mensaje, compasión, compasión. El segundo mensaje es compartir. El primero es la compasión, lo que sentía Jesús. El segundo es el compartir. Y es útil mirar un poquito y ver cómo la reacción de los discípulos ante la gente cansada y hambrienta es muy distinta de la que tiene Jesús. Son muy diferentes. Los discípulos piensan que es mejor despedir a la muchedumbre para que puedan ir a buscar el alimento. Jesús, en cambio, dice: dadles vosotros de comer. Dos reacciones distintas, que son dos lógicas opuestas. Los discípulos razonan según el mundo, para el cual cada uno debe pensar en sí mismo. Piensa en ti y olvídate de los demás. Que les den a los demás los que quieran, pero yo a lo mío. Razonan como si dijeran: arreglaos vosotros mismos. Jesús razona según la lógica de Dios, que es la de compartir. ¿Cuántas veces nosotros miramos hacia otra parte para no ver a los hermanos necesitados en la pandemia? Y tenemos que hacer examen todos los días. Señor, ¿qué he hecho hoy? Y este mirar hacia otra parte, de una manera muy educada, de decir con guante blanco, arreglaos vosotros. Pero eso no es de Jesús, eso es egoísmo. Si hubiese despedido a la multitud, muchas personas se hubiesen quedado sin comer. En cambio, esos pocos panes y peces compartidos y bendecidos por Dios fueron suficientes para todos. El Santo Padre insiste: compasión, compartir. Y el tercer mensaje, el prodigio de los panes, de la multiplicación, preanuncia la Eucaristía. Eucaristía. Se le ve en el gesto de Jesús, que los bendijo antes de partir los panes y distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús va a realizar en la última cena, cuando instituirá el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. En la Eucaristía Jesús no da un pan, sino que da el pan de la vida eterna. Se dona a sí mismo, entregándose al Padre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que ir a la Eucaristía con esos sentimientos de Jesús. Es decir, la compasión, la voluntad de compartir y además entregarme por los demás. Quien va a la Eucaristía, o sea, hacerme pan compartido. A eso voy. Quien va a la Eucaristía sin tener compasión hacia los necesitados y sin compartir, no está bien con Jesús. Bueno, pues este es el camino. Compasión, compartir, Eucaristía. El camino que Jesús nos indica en el Evangelio, un camino que nos conduce a afrontar con fraternidad las necesidades del mundo y además que nos conduce más allá de este mundo, porque parte de Dios y vuelve a Él. Por consiguiente, concluye el Papa, nuestras comunidades, cuando celebran la de Eucaristía, tienen que ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que por eso la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás. Tengo que sacrificarme. Y si salgo de aquí de la misa y no tengo esa actitud, pues no he vivido la Eucaristía. Porque es lo que el Señor tiene en el corazón y lo que me va a dar ahora. Por tanto, me está diciendo: ponte a trabajar por un mundo más justo y más fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, concluye el Papa, hemos de reconocer que Cristo nos sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometernos en primera persona. Dadles vosotros de comer. En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Bueno, pues miremos en qué sí y en qué no. Y vamos a pedir solo a la Virgen, que la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, Reina de los Ángeles, nos acompañe en este camino de tener compasión, compartir y hacernos pan partido para los demás. Que así sea.